Dr. Bernard, hemos grabado varios episodios explicando qué creen los pentecostales de la unicidad, especialmente sobre la unicidad de Dios. Hoy quiero hacerle una pregunta en esa misma línea. Quisiera saber qué creen los pentecostales unicistas sobre la relación Padre-Hijo en los Evangelios. En su libro, La unicidad de Dios, escribió: aunque no creemos que el Padre sea el Hijo, sí que está en él. Cita Juan 14:10, donde Jesús pregunta a sus discípulos: ¿no creen que yo estoy en el Padre y él en mí? Las palabras que les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es quien hace las obras. Entonces, ¿podría explicarnos esta relación entre el Padre y el Hijo que vemos en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios? Sí, esto es absolutamente fundamental para comprender la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, y por lo tanto para entender y expresar con precisión el concepto de la unicidad. Incluso los seguidores de la unicidad a veces no comprenden esto por completo, y ciertamente las personas que no creen en la unicidad comúnmente lo malinterpretan. Comenzamos como creyentes en la unicidad, creyendo que hay un solo Dios absoluto, Deuteronomio 6:4. Por lo tanto, no estamos abiertos a la idea de que existan múltiples personas en una deidad abstracta. Más bien, Dios es un ser personal que se revela en Jesucristo. Bueno, no llegamos a comprender que puedan existir tres centros de conciencia o tres personas divinas, sino que más bien creemos en un único Dios personal. A partir de ese punto hay quienes simplemente dicen, simplemente dices que el Padre es el Hijo y es el Espíritu. Pero no, estos términos tienen un significado y es esencial entender esto desde una perspectiva de unidad. Así que cuando decimos el Padre es un término de relación. La Biblia sí habla de Dios el Padre. Él tiene una relación con nosotros. Él nos creó, así que es el Padre de todos los seres humanos por creación. Él redimió a los creyentes, por lo que es el Padre de todos nosotros, los creyentes, en un segundo sentido, mediante el nuevo nacimiento o alternativamente mediante la adopción. Se pueden considerar estas como dos analogías distintas para expresar que nosotros como creyentes tenemos una relación especial con Dios, y luego hay otro significado más que destaca de forma prominente en el Nuevo Testamento. Dios es en realidad el Padre del niño que fue dado a luz por María. Jesús no fue concebido por José ni por ningún otro hombre terrenal, sino por Dios mediante un milagro. El Espíritu de Dios cubrió con su sombra a su madre María y la hizo concebir, y así Jesús nació de una virgen. Entonces, él fue un verdadero hombre, heredando la identidad humana de María, pero también él era verdaderamente Dios, porque Dios causó la concepción. Y pueden ver, así que las definiciones bíblicas del Hijo, y les estoy dando el contexto aquí, la Biblia nunca dice ni una sola vez Dios el Hijo, como si Hijo fuera un término de deidad eterna. Nunca dice el Hijo eterno, habla del Hijo unigénito. El Hijo nació en el tiempo, Gálatas 4:4, no en la eternidad. De hecho, la definición bíblica del Hijo se encuentra en Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel le habló a María y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sabes, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por tanto, y esa palabra por tanto muestra la conexión lógica. Por tanto, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Así que a Jesús no se le llama Hijo de Dios porque sea una segunda persona eterna cuyo nombre eterno sea Hijo. Se le denomina el Hijo de Dios precisamente porque fue concebido directamente por la voluntad de Él. De la misma manera que mi propio Hijo es mío porque yo mismo lo engendré en su momento, a Jesús se le llama de esa forma porque fue Dios mismo quien lo engendró en el principio. Dios no crea dioses bebés, no se multiplica en otros dioses, pero hizo nacer a ese niño. Ese niño era en realidad Dios mismo encarnado. Así que Dios vino en ese niño, y esto se ve en Juan 1:1. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14. El verbo se hizo carne. También vives esto en 1 de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Lo ves en 2 de Corintios 5:19. A saber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así que cuando decimos Padre, estamos hablando del único Dios verdadero en relación personal con nosotros, nuestro Creador, el origen de nuestra vida.
De hecho, en Malaquías 2:10 leemos, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Es un término de relación. Al decir hijo, hablamos de Dios manifestado en carne. El Hijo es un humano real en quien Dios habitó. Así que al entender esto, el término Padre no es frecuente en el Antiguo Testamento al hablar de Dios. Se usa poco. El libro de Isaías 63:16 nos dice, nuestro Padre es nuestro Redentor. No estamos hablando de dos personas. Quien nos creó es quien nos redime. En Deuteronomio 32:6, Dios es Padre de Israel porque Él fue quien fundó la nación. Pero el término Padre no es prominente para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Se vuelve prominente en el Nuevo Testamento para distinguir al Padre y al Hijo. Así que aquí está la importancia, particularmente en el Nuevo Testamento. El término Padre habla de Dios en su trascendencia, Dios por encima y más allá de nosotros, Dios que es el Espíritu omnipresente que nos creó, que llena el universo. Bien, el término hijo se utiliza para referirse al verdadero ser humano en quien Dios vino, en quien Dios habitó. Por lo tanto, lo único que hay que entender desde una perspectiva de unicidad es que estas no son dos personas de Dios, no son divisiones de Dios en dos partes, sino que es el único Dios que está en todas partes, que es trascendente, que gobierna el universo, que dirige a los ángeles, pero que también vino en carne como Jesucristo. Pero los términos Padre e Hijo cobran entonces mucha importancia para proteger y anunciar la humanidad genuina y auténtica de Jesucristo. Por eso se encuentra esta distinción. No es una distinción de personas divinas eternas, sino una distinción de Dios en su trascendencia frente a Dios viniendo en carne. Así que intenta proteger la verdadera humanidad de Jesucristo. Me apresuro a añadir, lo cual creo que discutimos en otro podcast, que el término hijo no significa solo carne, significa Dios hecho carne. Por ejemplo, en Marcos 2, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Estamos diciendo que por ser Jesús humano tiene poder para perdonar pecados? No. Pero estamos hablando del Hijo del Hombre en la tierra, así que ya sabes, podrías orar a Dios, el Espíritu invisible y omnipresente, y pedir perdón, pero eso no era lo que estaba ocurriendo en Marcos 2, cuando Jesús sanó al paralítico y perdonó sus pecados. Fue allí mismo, en carne, Jesús, Dios manifestado en carne. Así que pudo perdonar porque era Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero lo hizo desde la perspectiva de estar ahí como Dios hecho carne. El significado de hijo es que siempre se relaciona con la encarnación, siempre se relaciona con Dios tal como se manifiesta en la carne. Así que hay un solo Dios. Ese único Dios es nuestro Padre en relación con nosotros. El único Dios vino en carne como Hijo de Dios, pero no queremos confundir las categorías ni confundir los términos. Si decimos que el Padre es el Hijo, es como si dijéramos que Dios es carne. Es como si dijéramos que el Dios eterno era carne eterna, lo cual sería falso. Por lo tanto, lo más preciso es no decir que el Padre es el Hijo. Así que las personas que nos acusan, ustedes son modalistas, creen que solo hay un Dios que cambia de roles, que cambia de máscaras. Saben, esa fue una acusación contra algunos maestros antiguos de quienes en realidad no tenemos registros. Así que creo que incluso eso fue una tergiversación. Eso tergiversa nuestra postura. No decimos que un Dios cambie de roles o máscara. Sería decir que el Padre es el Hijo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el Padre vino en carne como el Hijo. Así que, por ejemplo, en Juan 10:30 Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. ¿Por qué no dijo simplemente, yo soy el Padre? Bueno, si me permiten decirlo así, porque Él era más que el Padre. Así que miren el contexto. Está hablando con líderes judíos incrédulos. Él dice, yo. Este hombre que ven, al que reconocen como tal, me están hablando a mí y al Padre. ¿Creen en el Padre? ¿Lo adoran? ¿Creen en un solo Dios? Piensas en el Padre como el Espíritu omnipresente en el cielo con quien puedes hablar. Por eso no ves conexión alguna. Ves dos entidades distintas que no tienen relación. Este hombre con quien hablas y el Padre que adoras no somos dos. El Padre y yo somos uno. Entendieron que eso era una afirmación de divinidad. En el primer siglo no decían, eres la segunda persona que...
¿Dices ser la segunda persona de la Trinidad? Es una locura. Ni conocían el concepto. Ni concebían un segundo Dios. Todos judíos. Jesús también. No estaba abierto a debate que pudiera haber múltiples deidades o incluso personas. No tenían esa terminología ni el concepto de personas en el sentido trinitario posterior. Así que cuando Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos, lo vieron como una afirmación de divinidad. No está diciendo simplemente que se lleva bien con Dios o que Él está unido a Dios como un buen hombre. Está afirmando ser Dios. Para procesarlo no dirían, bah, du som, word som, es de la Trinidad la segunda persona. No. Esas categorías no estaban a su alcance, ni siquiera habrían pensado en Jesús bajo ellas. Básicamente, lo que dicen es, dices ser el único Dios. Por eso tomaron piedras para matarlo. Jesús, con ironía, pregunta, ¿por cuál de mis buenas obras me matan? Dijeron, no por tus obras, sino porque siendo hombre te haces Dios. Captaron su afirmación, pero no la aceptaron. Lo entendieron al revés. No era un hombre intentando ser Dios, era Dios haciéndose hombre. Así que el término Hijo de Dios se refiere a Dios manifestado en la carne. Y como creyentes en la unicidad, debemos preservar esa distinción entre el Padre y el Hijo. No de dos personas, sino de Dios en trascendencia frente a Dios en la carne. Así entendemos el Nuevo Testamento. No digo que el Padre es el Hijo, sería confundir categorías. Es como decir que un hombre es Dios, o la carne, espíritu. No diríamos eso, pero sí que Dios vino como humano. El Espíritu Santo se manifestó en la carne humana. El versículo 28 del capítulo 20 de Juan representa el momento culminante de todo el libro. A lo largo de todo el libro, Juan te va dando señales de quién es realmente Jesús. Y si lo piensas detenidamente, no tengo tiempo para repasarlo todo, Él presenta milagros y dichos específicos que solo Dios podría cumplir. Solo Dios podría crear comida para alimentar a 5,000. Solo Dios podría convertir el agua en vino. Solo Dios podría resucitar a Lázaro de entre los muertos. Solo Dios podía perdonar los pecados, y así sucesivamente. Así que los discípulos estaban tomando conciencia gradualmente, y presumiblemente los lectores que leen a Juan también están tomando conciencia gradualmente. Pero el clímax llega cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Eso le da sentido a todo. No podría haber otra explicación. Si un hombre puede resucitarse a sí mismo de entre los muertos, tiene que ser más que un hombre. Así que cuando Jesús se le apareció a Tomás, quien no había creído que esto pudiera suceder, cuando Tomás realmente vio al Cristo resucitado en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 28, dijo, Señor mío y Dios mío. Así que como judío, sabiendo, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4, solo hay un Señor, solo hay un Dios. No puede haber un segundo Señor, un segundo Dios. De nuevo, no hay concepto de varias personas, centros de conciencia, ni Trinidad. Está confesando a Jesús como el único Dios de Israel, su Dios. Y Jesús aceptó esa designación, dijo, bienaventurado tú, Tomás, pero también bienaventurados aquellos que no han visto y aún así creen. Así que este es el clímax de todo el Evangelio de Juan. Juan ha estructurado todo el libro para llevar al lector a la misma revelación y reconocimiento de quién es Jesús. Es interesante que Juan 20 es el clímax del libro. Hay un epílogo más, pero aquí es donde la enseñanza llega a su punto central. Así que después de relatar que Tomás dijo, Jesús es mi Señor y mi Dios, entonces Juan dijo, he escrito todas estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. En ese contexto, cuando dijo Hijo de Dios, se refería a Dios manifestado en carne. De lo contrario, ni siquiera tiene sentido. Si Hijo de Dios es una segunda persona o un humano, todo pierde sentido. O solo un humano. Aquí está la confesión. Tú eres el único Señor y el único Dios, el Dios de Israel, mi Dios. Y Juan dice, está bien, escribí esto para que entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. En ese contexto, él dice, escribí esto para que sepan que Jesús es Dios, pero manifestado en carne. Si solo dijeras Jesús es Dios, la gente se confundiría. ¿Quieres decir que ese hombre es el Espíritu invisible? Eso es imposible. Pero el hombre es el Dios invisible hecho carne como humano.
Como ven, Juan trabaja con esta definición. El Hijo de Dios significa Dios manifestado en la carne. Si fuera otra cosa, escribí esto para que sepan que Jesús es la segunda persona. Bueno, un momento. Hay una gran desconexión. Tomás acaba de decir que es el único Dios y es judío. Eso es todo en lo que cree. Entonces, ¿de dónde sale esta segunda persona? ¿De dónde aparece eso de repente en el texto? ¿De dónde sacas eso? Es un salto lógico. Eso no se encuentra ahí. Como ven, es obvio. Si Hijo de Dios es solo un hombre, Él es Dios. Así que escribí esto para que sepan que es un hombre. Entonces, y luego en un lugar más, Primera de Juan, el mismo autor, al final de ese libro, el penúltimo versículo, Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en Él que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Si te detienes ahí, pensarías, está Dios y luego un Hijo de Dios. Pero la última frase, en otras versiones, dice, Él, refiriéndose a Jesús, es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, Él dice, escribí esto para que conozcan a Jesús, Hijo de Dios, para que conozcan al Dios que es verdadero y a su Hijo Jesús. En realidad, Él es el Dios verdadero. Y así es como retoma el punto. Así que para responder a tu pregunta, en realidad no es un problema. Es esencial para los creyentes de la unicidad hacer una distinción entre el Padre y el Hijo. Es esencial porque es la única manera de establecer la auténtica humanidad de Jesucristo. Lo único que diríamos es que el Padre y el Hijo no representan dos personas distintas en la deidad, como si pudiera haber algo en la deidad. Más bien, la deidad está en Jesús, Colosenses 2:9. Toda la plenitud de Dios, la deidad habita en Él corporalmente. Así que no son dos centros de conciencia, no son dos personas divinas. Pero hay el único Dios que conocemos de toda la Biblia, y Jesucristo, un ser humano auténtico en quien habita Dios. Así que, en realidad, Él es el Dios verdadero manifestado en carne. Gracias por escuchar este episodio de Apostolic Life in the 21st Century. Si disfruta de este podcast, por favor, tómese un momento para dejarnos una reseña en Apple Podcasts, Spotify o en su aplicación de podcasts favorita. Si estás viendo esto en YouTube, asegúrate de suscribirte al canal del Dr. Bernard, dale me gusta a este video y deja un comentario. También te animamos a echar un vistazo a los libros del Dr. Bernard. Visita pentecostalpublishing.com y busca a David Bernard para acceder a la lista completa de títulos. Usa el código DKB10 al finalizar tu compra para ahorrar un 10%. Te esperamos la próxima semana para explorar cómo vivir hoy las enseñanzas de la Iglesia del primer siglo.